Y venimos de mucho teatro, pero tenemos un comodín, el comodín de la claqueta, que como no, queda en manos de Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la vuelta? Todo bien, con muchas ganas de empezar otra temporada. Se hace muy raro, es como un sueño, ¿no? Después de la cuarentena, ¿verdad? y que no sabíamos si íbamos a continuar o no. Pero bueno, aquí estamos. Pero aquí estamos, Al pie del cañón, como siempre. como debe ser. Y nada, pues como siempre traigo un poco la nota audiovisual dentro de la cultura. Y esta semana quiero hablaros de Ryan Murphy, que es un hombre conocido que se le habla como el nuevo rey de la televisión americana. De hecho, es bastante conocido en nuestros días por series como Glee, Pose, Feud. A mí prácticamente pues, me enamoró hace una década con American Horror Story, aunque perdió fuelle. Y bueno, el año pasado hizo un contrato de exclusividad por 5 años de duración con Netflix. De hecho, ya no han llegado series como The Politician y Hollywood. Y bueno, su tercera serie de la que vamos a hablar hoy es Ratchet. También tiene pendiente de estreno la película The Prom, que es una cinta musical que cuenta con Meryl Streep y Nicole Kidman. Y la verdad que es iba a decir personaje, porque también es alguien peculiar, que yo creo que cala muy bien en el público porque claramente es un activista a favor de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y bueno, es súper extravagante en todo lo que hace, irreverente por antonomasia. La sátira social también está muy presente en su serie y las referencias culturales. Y bueno, hoy vamos a descubrir la nueva serie que tiene para Netflix, que es Ratchet, y este es su trailer. You feel right now, told that you're mad when that's what's driving you mad. I should have never let you into this hospital. Letting me into this hospital was the best decision. Que está Netflix un poco... Necesitan cosas nuevas. Se están preparando para la temporada de Halloween y esto lo han metido como dentro del catálogo, pero tampoco te creas tú que... Es que yo estoy un poco en contra de Netflix en general, pero porque valoro la calidad y rara vez hay algo que de verdad diga qué potente, ¿no? Y es que últimamente, es lo que dices tú, tienen que renovar porque veo que no hay nada. Muy de lo mismo todo. Pues yo creo que tuvieron muchos éxitos muy claros, porque en el fondo son 4, todos fuimos allí, y ahora... Y además yo creo que también como que no diversifican, porque a veces tienen etapas en las que tienen muchas cosas buenas, y es como justo ahora no tengo tiempo para ver todo esto, y luego pasan etapas como que tienen muy poco producto así bueno. Bueno, yo creo que se ha quedado también para otro público, ¿no? Como... Sí. Más joven. Más joven. No, hombre, yo la verdad es que a mí, que entiendo tú estar en contra de Netflix, tengo esta conversación con esto y con Spotify de manera muy habitual en mis círculos, pero sí que es verdad que se han quedado sin producto, pero eso significa que hay que rodar más y se están abriéndose desde y ahora claro, en el sector audiovisual en España de repente hay un movimiento de actores, actrices, guionistas en nómina gracias a Netflix, que dices, ojo, cuidado, que no es verdad esto que hay que tenerlo trabajando muchísimo. Obviamente, todas las plataformas. Te quiero decir, al final todo el trabajo que trae es en pro, es buenísimo. Lo que pasa que al final yo creo que si valoramos a nivel calidad, hay pocas obras que recordemos que digamos que bien con la marca Netflix. Bueno, podemos decir, siempre nos quedará Ryan Murphy, que es nuestra boya de salvación, por lo menos aunque yo tampoco, lo que ha traído Netflix tampoco estoy muy... De Politician me gusta porque me gusta Ben Platt, y la de Hollywood no la he visto porque tenía críticas muy dispares, porque cogía y cambiaba la historia a su forma de ver la vida. Sí, pero creo que hay que verla. Hay que verla. Para mí sí. Entonces apuntada. Para mí sí. Pues bueno, recapitulando a lo que vamos hoy, que yo la de hoy también la recomiendo, que ya he podido verla. La historia nos cuenta la historia de Mildred Ratchet, a la que interpreta Sarah Paulson, que es una mujer que en los años 40 se traslada al norte de California para conseguir un trabajo en un hospital psiquiátrico, el cual es pionero en la creación y aplicación de nuevos e inquietantes experimentos con la mente humana. Miller se presenta como la imagen perfecta de la que debería ser una enfermera, pero a medida que empieza a trabajar en el sistema de salud mental y con aquellos de los que están dentro de él, se descubrirá que su elegante exterior oculta una oscuridad que va creciendo en su interior y que lleva ardiendo durante mucho tiempo, revelando que los verdaderos monstruos se hacen, no nacen. El personaje de Mildred Ratchet nace originalmente de la novela de Alguien voló sobre el nido de cuco de 1962,
creada por Ken Kesey y que llevó a una adaptación a la gran pantalla en el año 75, que bueno, fue un clásico instantáneo, alabada con 5 Oscars, de ahí también sus intérpretes, tanto Louise Fletcher como Jack Nicholson, ganaron Mejor Actor y Mejor Actriz. Y bueno, lo que intenta ahora Ryan Murphy junto a Evan Romansky es crear una historia sobre el origen del mal, ¿no? Descubrir un poco cuál es el germen de esa doctora maligna y su actor, ¿no? Que no tenía ningún tipo de remordimiento. Y entonces ver cuál es el proceso, lo que a priori es bastante interesante, sobre todo viniendo de una actriz como Sarah Paulson, que también es bastante versátil y hace de productora también, lo que yo creo que también nos da un poco de confianza. De hecho, una marca que tiene Ryan Murphy, que a mí me encanta, son los títulos de crédito, que siempre son increíbles, y aquí vuelve a estar maravilloso, es una cosa que por lo menos te atrae ya a la historia. Que es una cosa que veo yo que contrasta mucho también, que por ejemplo, si tú ves la película del 75 y bueno, ya de por sí no, los hospitales psiquiátricos son un poco sobrios, blancos, al final bueno, hay gente no con dificultades mentales, entonces el hecho de, yo creo que un espacio ¿no? que sea más sobrio ayuda al proceso ¿no? de que esa persona esté en un hábito más tranquilo, pero es que aquí el director al final, yo lo defino como pomposo, ¿no? Es un poco de circo todo y le gusta tanto llamar la atención que al final hay colores muy llamativos por todas partes dentro del psiquiátrico, y a mí realmente no me parece un psiquiátrico, ya que es un hotel, pero lo compro completamente, porque al final lo que te envuelve es la historia. De hecho tiene cosas técnicas muy guays, como esto de que hace la doble pantalla, que la divide, todo ese rollo de thrillers de los años 50, ¿no? La banda sonora hace guiños, por ejemplo, a un tema que es el Killer, se llama, el tema de El Cabo del Miedo, que igual os suena porque el actor secundario también suelen utilizar ese tema musical, y aquí lo utiliza también para crear tensión, tiene imágenes que se tiñen a rojo, a verde, entonces una serie pues bastante creativa técnicamente, aunque yo la verdad que la defino un poco como guilty pleasure, porque bueno, si la disecciona desde fuera, pues tampoco es una serie que te esté dando mucho, no es una serie que se base que tenga un rigor histórico, científico, y pues hace precisamente, yo creo que como Hollywood, no sé si me puedes confirmar, ¿no? Que hace un poco pues lo que quiere con la historia, coge lo suyo y empieza a crear. Sí, transforma. Sí, yo creo que una de las cosas que le pasa a Ryan Murphy, desde mi opinión como espectadora, es que ya como lo ha hecho muchas cosas como tenían que hacerse, ahora ya ha decidido que si hay que seguir rigor histórico, coge Versace, hace una cosa parecida y tal, lo escribe, pero que en cuanto se mete ya en su mundo Hollywood o esta serie nueva tal, o American Horror Story, vamos a partir de ahí. Sí, lo que pasa es que yo tengo como cierto amor-odio, porque al principio la amaba muchísimo, pero me parece que es una persona que sabe tratar temas muy interesantes, coger una idea que tiene mucho fuelle, pero luego mete muchísimos personajes, no sabe cómo acabarlos, se la apresura, tiene 1000 series en producción siempre, entonces yo creo que se vuelve un poco loco y no puede controlar todo el proyecto, pero aún así suelen ser series bastante entretenidas, por lo menos. Esta serie se ha venido también como una serie de terror, aunque yo creo que no es una serie de terror al uso, pero recuerda un poco a las primeras temporadas de American Horror Story, lo que es de agradecer, porque a mí, de hecho, la última temporada de American Horror Story no he podido verla porque ya he perdido un poco, quizás, no sé, he madurado, y después de 10 años ya pasa un poco de que todo el rato creo que cuenta lo mismo. Es lo que pasa, que yo creo que casa muy bien con Netflix, porque tienen, ¿no? Apoyan un poco a temas tabú de los que no se podían hablar antes, como desde el desenfreno sexual, la diversidad social, los problemas familiares, sí, y entonces son series que luego tú lo ves en Netflix como son temas también muy recurrentes, y al final este hombre lleva haciendo lo mismo 20 años, entonces en cierta parte también me molesta, porque vale que es reivindicativo, pero tampoco se ha salido de su línea, ¿no? Entonces, Ahí. Sí, no está mal, pero pienso que puede dar más de sí. Yo creo que el atractivo de esta serie es todas las posibilidades que ofrece la medicina experimental de los años 50, ¿no? Y cómo se pensaba que a través de las nuevas técnicas se podría lograr cambiar la mente humana, pero es que tenemos, en la serie se ven cosas como la inyección letal, la silla eléctrica, el ácido lisérgico, la hipnosis, la lobotomía, los baños de agua hirviendo, que son auténticas atrocidades, y de hecho la estaba viendo con los ojos del personaje de ella, que representa una dualidad muy guay, porque al principio la ves totalmente bondadosa, pero sin embargo cuando se ponen, ¿no?, esta atrocidad en pantalla, se la ve pues súper tranquila. Y tú tienes que aprender a descubrir el porqué, ¿no? Hay como un hilo de esperanza que todavía la une un poco a
¿no? No, el estar un poco cuerda. No sé en qué momento decidió convertirse en alguien vengativo, por así decirlo, ¿no? O al menos lo que se ve luego en la obra de Alguien me lo sobrevenido de Cuco. Pero la verdad que es un villano muy interesante y bueno, apetece un poco descubrir qué fue lo que le pasó. También decir que como siempre pues tiene un reparto lleno de estrellas conocidas. Destacan Cynthia Nixon de Sexo en Nueva York y Judy Davis, que trabajó con Woody Allen en Maridos y Mujeres, que hacen un poco los contrapuntos del desarrollo de la protagonista. Finn Wittrock, que es un habitual de Murphy, que hace un personaje muy parecido al que hizo en Freak Show. O el regreso de la gran Sharon Stone, que lleva bastante tiempo pues que no hace tampoco un producto, ¿no?, donde se luzca, y aquí hace de diva total, sádica, adinerada, y me da un poco de pena porque es un personaje un poco más pequeñito, pero bueno, se agradece mucho verla. De hecho, tiene un hijo en la ficción, al que ¿no?, da vida a Brandon Flynn, al que vimos por Tercera Zona. Y bueno, el reparto pues como siempre está bastante bien, aunque no hay que encariñarse demasiado porque van cayendo como moscas. Y bueno, más cosas que se puedan decir. Bueno, la serie, como siempre, yo creo que va perdiendo un poco, ¿no?, fuelle a medida que va pasando, pero me parece una serie entretenida. Yo lo que he hecho en falta es que creo que tiene muchos puntos que podría aprovechar, por ejemplo, como se ve la influencia de la política, que podría sacar esos avances científicos, o me da mucha rabia cómo refleja el trastorno de personalidad múltiple, porque bueno, por ejemplo, si recordamos la película de Múltiple, que está tan reciente, ahí se ve un desarrollo precioso con un buen actor como James McAvoy sobre lo que es esa realidad. Pero aquí, por ejemplo, utiliza un personaje estridente, repetitivo. Es eso, que yo creo que al final se quiere meter en tantos jaleos que se queda como a mitad de todo. Sí, que quien mucha abarca poco aprieta, al Sí, final y no... es la pena que me da. Por ejemplo, yo creo que uno de los puntos fuertes que tiene la serie es como, por ejemplo, al final, como siempre utiliza estos temas de la homosexualidad, cómo se ve la homosexualidad ligada a una enfermedad mental en aquellos tiempos, pues es un tema que, por ejemplo, aquí sí que se trata muy bien. Pero bueno, yo creo que hay temas en los que podría, ¿no?, sacarlo un poquito de punta. De hecho, están confirmados, creo que son 18 capítulos, esta primera temporada son 8, me parece que la serie ya está rodada. Tiene que sacar la nueva temporada de Pose, de 911, de 911 Long Star, que es un spin-off de 911. De American Horror Story tiene por filmar la 10ª temporada, que tiene gran fichaje de Macaulay Culkin. La misma American Horror Story va a hacer un spin-off de personajes, no, de capítulos, no, diferentes, cada capítulo, que tiene conexión con la serie original. Va a sacar otra temporada de American Crime Story, que va a estar relacionada con el caso de Monica Lewinsky y Bill Clinton, al que interpreta Clive Owen. Y bueno, tiene también por sacar la nueva temporada de Ratchet y de Politician. Entonces, ahora en el momento tenemos 8 producciones en las que está trabajando, que es una locura, con la película que tiene con Meryl Streep musical, y sí, y con Nicole Kidman para Netflix, que creo Uy, que qué sale... sorpresa, no tenía ni idea. Sale entre finales y principios de año. Y la verdad que entre todo esto yo creo que sacará tiempo para buscarse otra cosa más que hacer. porque no para, pero bueno. Qué envidia ese señor. Sí, Acumula todo el trabajo de todo. Sí, es como la época de Antonio de la Torre, que es el que hacía todas las películas. Sí. De No, sí, eso sigue, eso más, sigue. por favor. Vive completamente en el dólar. Pero, por ejemplo, ¿cuánta implicación real tendrá Ryan Murphy en cada proyecto? Porque, claro, es productor ejecutivo o productor o director, pero claro, va... Sí, que no puede ser. Es que al final yo creo que se queda como creador y hará el piloto. Tendrá su equipo y se va. delegará. Sí. Es la pena que me da, porque yo creo que cuando él trabaja lo hace muy bien, pero al final es como que va Es que dejando la no serie se puede en manos estar en de todos otro. sitios. No, pero hay una cosa, para mí hay dos cosas de Ryan Murphy, una muy guay, que es el tema de la esperanza. Yo creo que en todas las series de Ryan Murphy hay un hálito ahí de, ojo, todo puede salir bien, siempre, que luego a veces lo destroza, a veces no. Y luego, pues sí, el crear mucho hace que no todo sea de mucha calidad. Woody Allen, a película al año, obviamente todas buenas no van a ser, pero es que este se ha metido en 4 o 5 producciones al año. Pues, Es bueno. normal que no te para tanto, pero al menos vistoso es, ¿no? Alguien creativo y por lo menos nos da de qué hablar y de qué comer un poco. Bueno, y ya que muchos tenemos Netflix, pues por lo menos vamos a utilizarla en Sí. algo. Yo al menos la he disfrutado, me he entretenido, así que recomendado. Por recomendación de la semana, muchas gracias, Juan Carlos. Hoy quiero cantar y creer. Bueno, y vuelve nuestra clásica ya sección de microrelatos.
que va a empezar esta semana, pues Juan Carlos, tú mismo, ya que te tenemos aquí. Vale, yo he traído Gijón de Bernardo Pajares. El día anterior me habían dejado la cabeza como para ir a la mili, aunque ya no tenía ni remota edad de eso. Él tenía que viajar a Gijón por trabajo y yo para variar con cosas que hacer. Vivo entre pila dependientes, que voy apilando con gusto, porque me suman dos cantores que combinan mal. Me ilusionan los proyectos que suponen un reto y me da pánico el vacío, la idea de no tener nada que hacer. Entonces las pilas se convierten en montaña y me entierran vivo dentro de ellas. Dejo de existir porque estoy ahí abajo sin oído ni ojo. Y me convierto en algo que contesta a todo. No sé, no puedo. Ese fin de semana fuimos los dos en coche a Gijón. Nunca habíamos estado en ese sitio, ninguno de los dos. Conocimos la ciudad, comimos con tiempo, de quien está de vacaciones, nos reímos, paseamos al lado del mar que estaba bravo. Él trabajó y yo respiré aire limpio. Cuando volvimos a Madrid, las montañas me habían escupido y yo me sentía feo. Paula. Pues he traído una harina de pueblo de Federico Feierman. Al entrar en la tienda noté que me pertenecía. Sus bazares congestionados de libros, cuadernos, tebeos y material de papelería me devolvían a mi infancia. Había vuelto a penetrar en ese mundo de papel, de la tinta, de los lapiceros de colores y del pegamento, que me rodeó hace más de 50 años. El mostrador, cubierto con la prensa del día y las revistas en color, precedía a los dueños de la papelería. Me dijeron, ¿qué desea, señor? Oler. Bueno, Paz, te estrenas. Pues yo voy con Bellísima de Edmundo Culino. Mamá, muerta, estaba verdaderamente hermosa. En tiempos mejores le había prometido el más grande funeral. Ahora la falta de efectivo no iba a cambiar esa promesa. Limpié la sangre del cuchillo y salí rápidamente para saltar la droguería de la esquina. Eva. Un detalle sin importancia, de Álvaro Navarro García. Observó las ramas del árbol meciéndose con la brisa, mientras los últimos rayos de sol hacían brillar las hojas. Estiró el brazo y acarició lentamente el tronco con la punta de los dedos. A continuación, se retiró las gafas con un gesto mecánico. «Debes revisar el tacto del tronco», dijo la supervisora mientras dejaba las gafas de realidad virtual en la mesa y comenzaba a quitarse los guantes. «No era tan suave. Nuestro público objetivo son menores de 30», replicó el técnico. «No lo notarán». Tamara. Bueno, vamos a seguir con el tiempo, que ya hemos hablado del tiempo hoy. Diccionario de Ellen Ferrero. El estudiante leyó el significado de la palabra futuro, tiempo del que disponías antes de perderlo en tonterías. Qué duro. Javi. El mío es lo primero, la bondad de Gloria Fuertes, lo primero, la bondad, lo segundo, el talento, y aquí termina el cuento. ¿Y Juan Carlos? Vamos a leer Ruptura de Jesús Alonso. Se casaron. Él quería ir a México a hacer la ruta del mezcal. Ella, desde muy niña, había deseado pasar la luna de miel en Disneylandia. Y ahora tenemos que elegir cuál es el microrelato que más os ha gustado. Javi. A mí el de Paula. Juan Carlos. El de Eva. Paula. Yo con el de Eva me quedo también. Yo creo que me quedo con el de Eva. Tamara. Yo tengo dudas con los nombres. Con el de Paz. A mí me ha gustado el de Paula, ¿no? Bueno, y los votos han estado muy diversificados, pero Eva ha ganado, Eva ha ganado. Quiero decir que yo no he votado. Es verdad, no has votado. Que yo voto a Paula también. Pues no sé cómo habéis quedado. Entonces, sí. Ahora has hecho un empate, no te había contado, qué desgracia. Es que falta Carla para desempatar. O Tamara, que desempate. Tamara, desempate. Ay, qué nervios. No puedo decir sí, igual que en la otra, ¿vale? Las dos son correctas. Venga, me voy a quedar con esta Paula también. Venga. Hace 1000 Que no programas ganas. que no ganaba. Pues para celebrar vamos con tu sección. Venga. Bueno, Paula, ¿qué nos traes para leer esta semana? Bueno, antes de nada, haciendo honor a que soy gallega, voy a empezar la sección con una pregunta para todos, porque es algo que me ha inquietado bastante durante todo el tema del confinamiento. ¿Habéis podido leer durante el confinamiento? Sí. Yo no he tenido tiempo. Yo, la sobre verdad. todo, cosas de la universidad, tristemente. Pero yo digo libros, o sea, me refiero más a libros y yo tal, sí. ¿habéis sido Yo capaces de he leer? bloqueado absolutamente. Porque me ha pasado lo mismo. Sí. Yo no he sido capaz de, o sea, sí que he leído, pero mucho menos de lo que estaba acostumbrada. Acabarme y cosas como muy concretas, relato corto, obras cortitas, me costaba mucho concentrarme. mucho. Yo Es creo que algo que he leído menos de lo que pensé que podría llegar a leer. Claro, Sí, me yo pasó lo también. mismo. Sí. Y era algo que me inquietaba mucho. Y el otro día, que además os lo comenté a vosotros dos,
que leí un artículo que efectivamente una psicóloga decía que se había estudiado y que efectivamente había sido pues un problema generalizado de que al final cuando nosotros leemos como que buscamos las historias, como que proyectamos nuestros sueños o aquello que pensamos en un futuro pues utópico, en una realidad que no es la nuestra, y que al estar encerrados como que esa capacidad la perdíamos de alguna manera porque nos veíamos como atrapados, ¿no? Entonces bueno, encontré un poco esa respuesta, por lo menos me tranquilicé, dije bueno, no soy la única, le ha pasado a más gente, entonces pues bueno. Una cosita, a mí hay mucha gente que es muy habitual a leer que me ha dicho que lo mejor de leer en confinamiento ha sido no tener que decir acabo que me tengo que ir a, sino decir no, acabo cuando acabo el capítulo, que no estamos acostumbrados, o no acabo porque estoy que me duermo. La gente que lee mucho, o por ejemplo de mi círculo que ha seguido leyendo mucho, que el placer de decir y ahora paro, porque paro, no es habitual. Yo es algo que sí que me pasa sobre todo cuando ya fue un poco más la época de desconfinamiento, que ya volví como a leer con más regularidad, que yo sí que leo mucho, era algo como que agradecía en esa época de decir, pues no tengo tiempos y puedes disfrutarlo como cuanto quieras, ¿no? Pero bueno, en ese caso, volviendo a mi sección, una de las cosas que sí que he hecho fue retomar ciertos libros que había leído hace mucho y que tenía pues ganas de recuperar. Y uno de ellos, que es el que os vengo a hablar esta semana, es Suite francesa de Irene Nemirovsky. No sé si alguno lo habéis leído. Bueno, para poneros un poco en contexto, Irene Nemirovsky es una escritora judía francesa de origen ucraniano, algo que va a ser determinante para una historia que os voy a contar después. Soy francesa es el título de una novela que no está terminada. Es algo un poco raro de decir y la verdad yo no lo supe cuando me lo leí. Y sí que es verdad que una vez que terminas te quedas con una sensación un poco agridulce y hasta un poco fría porque es como, joder, no está terminado, ¿no? Como una película cuando de repente acaba, no te esperas ese final y quieres como más. Bueno, la novela habla sobre la situación de Francia tras la invasión alemana, sobre todo pues a partir del año 40 más o menos. Es una de las primeras novelas que relata lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en primera persona, porque la autora lo estaba escribiendo según pasaba. No fue un relato a posteriori de lo que ha sido o lo que se ha vivido, sino en primera persona lo que estaba ocurriendo. Entonces es un relato muy íntimo y a la vez muy realista de lo que se vivió durante todos esos años en Francia. La novela se divide en 5 partes. Hay 2 que están terminadas y 3 que no. La primera parte se llama Tempestad en Julio, la segunda Dulce, y luego hay otras 3 partes que os hablaré un poquito después de ellas, que son las que no están terminadas. ¿Por qué no las terminó? Porque fue deportada a un campo de concentración, posteriormente a Auschwitz, y la asesinaron ahí, entonces no pudo terminarla. La novela era el manuscrito que escribía la propia Irene durante los años en los que, pues, lo que decíamos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y de la invasión alemana. Se encontró un manuscrito cuando después la hija, ¿no? Con el paso de los años, se encontró un manuscrito pocos años después de que su madre fuese asesinada, pero no se atrevió a abrirlo porque tenía miedo de que pues, fuese demasiado duro para leerlo, ¿no? Al final pensaba que era el diario de su madre durante esos años tan duros y no se atrevió a abrirlo hasta 50 años después de que su madre muriese. Y en el momento en el que la abrió se dio cuenta de que no era el diario de su madre, sino que era una novela. Entonces, pues hablando con editores y demás, se decidió publicar. Lo que comentábamos antes, sin embargo, no está terminado por lo que ya comentamos antes. Algo que también nos adelantaba, la importancia de la obra para mí reside en cómo retrata a los personajes, porque a mí algo que no me gusta, sobre todo en la novela histórica, es cuando parece que todos los personajes son buenos o que el hecho de que se viva una guerra ya hace a todo el mundo bueno, y no es así. O que vamos a tener todos la solidaridad por bandera por vivir en una situación tan dura, y no es así. Entonces, ella relata todo tipo de personas, todo tipo de formas de ser, y relata pues, el egoísmo dentro de la guerra también, que al final creo que es importante reflejarlo porque es eso, no todos somos buenos ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, también otra parte muy importante, algo que también os comentaba antes, al ser un relato narrado en primera persona tiene mucho de la autora y es algo que no muchos libros tienen, sobre todo los históricos, que muchas veces pues, nos remontamos a una época anterior contando lo que ha sido, lo que nos han contado que ha sido, pero no lo hemos vivido. Y esto sí que tiene tintes de verdad porque ella realmente lo vivió, ¿no? Bueno, la novela, como os comentaba, 50 años después de que se encontrase ese libro, se publica en 2004 con las partes completas.
Y también con el resto de las notas de la autora, que es algo que sí que me interesa mucho, porque en el momento en que acabas la segunda parte, te das cuenta de que no hay más y dices, pero ¿cómo no? ¿Y ahora? Porque, claro, a mí este libro me lo recomendaron las demás hace un montón y yo terminé y digo, ¿pero qué es esto? O sea, que me lo han jugado, digo, no puede ser. Pero sí que tiene una parte de anotaciones de la autora que es un favor para los lectores de cómo quería terminar la historia. Con pequeñas notas de, pues tal personaje y tal personaje acaban así, por lo menos te hace un poco la labor de poder imaginarte, ¿no?, cómo termina la historia. Y también tiene los títulos de lo que iban a ser las otras 3 partes que quedaban. Como os digo, el contexto es el de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo lo importante en la obra son los personajes, ¿no? Cómo relata diferentes personas de vidas que se entrelazan y que al final cada uno pues encarna ciertos valores o quiere representar ciertas cosas. El eje central, por ejemplo, y además me parece una apuesta muy interesante, que no deja de ser algo real, es el miedo que tenía, por ejemplo, una mujer francesa a enamorarse de un alemán que estaba viviendo en su casa. Esos momentos de decir, estoy empezando a sentir algo, pero no debo, porque es el enemigo, ¿no? Entonces también tiene un punto muy importante de adentrarse en el pensamiento y en el sentir, que al final era un sentir común de que te obligaban a odiar por ser el enemigo. Entonces esa dualidad de hacer caso a los sentimientos o lo que tienes o lo que debes, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces me parece que es lo interesante. De hecho tiene una película que salió, si no me equivoco, en 2017, 2014, que el eje central de la historia, yo no la he visto, pero por lo que tengo entendido el eje central de la historia es precisamente ese, ¿no?, el miedo de una persona a amar. De hecho, creo que el subtítulo es Un amor imposible, es Sweet Francesa, un amor imposible o una cosa así, ¿no? Entonces, lo que os decía, el relato de los personajes, la manera en la que se hace, pues invita a reflexionar y sobre todo a ese titular que yo sería con el que identificaría totalmente la novela, y es que no todos somos buenos por el contexto en el que estemos, ¿no? Bueno, y la novela tan buena fue que de hecho fue premiada, ¿no? Sí, en 2004 ganó el premio Renaudot, convirtiéndose así, de hecho, en la primera novela póstuma en ganar ese premio. Y bueno, sí que tuvo algún reconocimiento de menor categoría, por decirlo de alguna manera, pero es una novela muy premiada. Bueno, pues al final nos quedamos con Sweet Francesa para leer y también para ver. Sí. Que esto es lo mejor, cuando ya tenemos varias artes para escoger. Pues Paula, muchas gracias por esta nueva recomendación y como cada semana nos vamos de viaje. Bueno, y como cada semana, cada programa, no nos quedamos solo aquí, sino que nos vamos de viaje. Javi, ¿qué tal? Bueno, este verano supongo que no habrás viajado mucho. No, nada. Las circunstancias no lo han permitido. Siendo breve, nada. Pero no pasa nada porque radiofónicamente sí podemos. Sí, lo vamos a hacer. Por 4 año consecutivo ya mantenemos esta sección de viajes y cultura, que bueno, esta temporada promete ser más movida que ninguna. Eso es mucho pedir, para esta temporada. Has puesto la expectativa muy alta. A ver, si tienes 40 programas para cumplirla, no digo nada. De momento en el primer viaje nos vamos a ir bien lejos y algo de fiesta. En el arranque del nuevo curso y con la que se nos viene encima, me ha parecido que la mejor idea era irse lo más lejos posible y bueno, a poder ser para pasárnoslo bien. Para ello vamos a contar con la inestimable magia de la radio y la agradecida ayuda de nuestros amigos los mongoles. Bueno, oigo alguna risa y sí habéis oído bien. En nuestro primer viaje nos embarcamos en toda una aventura, nos vamos hasta Mongolia por un acontecimiento que allí se celebró poco antes del confinamiento aquí en Europa, a comienzos de marzo, y que es una de las fiestas más importantes de todo Oriente Próximo. Como muchos no sabréis de qué os estoy hablando, vamos a entrar en materia. Mongolia y su capital, Ulan Bator, llenan sus calles estos días de fiesta de guirnaldas, trompetines y alguna que otra matasuegra para dar la bienvenida a su nuevo año.
Este impactante sonido a primer oído puede chocar con nuestra cultura occidental, no lo niego, pero es que es uno de los cantos con los que los mongoles, aquellos habitantes de la región autónoma del norte de China, festejan la entrada en su nuevo año lunar. El Sagansar, o luna blanca, bueno, perdónenme los mongoles también, pero mi pronunciación más que imperfecta, es justo al Festival de Nadam, uno de los representantes del folclore mongol más reconocido a nivel internacional. Pero realmente, a todo esto, ¿se conocen sus orígenes? ¿O esto Pues sí. no está muy claro? ¿Conocéis al mítico Gengis Khan? Bueno, pues eso, aquí en nuestros estudios sí que parece que Khan tiene su público, pero para quien no lo tenga en mente, este fue un estratega y político mongol. Señalar que fue el fundador del Imperio Mongol, uno de los reinos más prósperos y contiguos de la historia, y que en Asia se lo conoce como el gran unificador de Oriente, ya que bajo su reinado, entre 1206 y 1227, la expansión de los mongoles llegó a rozar las fronteras de la actual Polonia, imaginaros lo que eso conlleva, hasta Corea del Sur, haciendo tangible el gran sueño de un imperio euroasiático. ¿Y la celebración siguen como nosotros, las uvas, el champán y estas cosas son más originales, del estilo té, pastas? Más originales. En este aspecto la tradición es curiosa y mucho más austera a la que nosotros estamos acostumbrados. Allí la gente enciende velas en los altares de los templos budistas y se saludan entre sí con ciertas frases tradicionales de manera siempre muy formal. En otros sí que es verdad, en otros aspectos sí que es verdad que no cambia tanto la historia y, por ejemplo, se hacen visitas a amigos, a familiares, se intercambian regalos. Pero en general se hace una pequeña reunión familiar en la casa de los miembros más ancianos y todos han de llevar los trajes típicos mongoles, que bueno, son grandes vestidos de un pesado y una indumentaria algo rústica, pero siempre llenas de color. Y lo que me ha llamado la atención es que además de las carreras de caballos con las que se inaugura este Sagansar, por ejemplo, es uno de los gestos más típicos que se lleva a cabo en estas celebraciones y que consiste, entre los más jóvenes, en golpearse con los codos unos a otros, mientras los más mayores comen, beben y se regalan. Y allí también hacen como aquí, que preparamos las cosas, los adornos y todo esto, ¿o no? Pues los mongoles son una sociedad muy limpia. Un día antes del Sagansar, el día del Bitún, como allí se lo conoce, es costumbre que las casas se limpien a fondo para recibir al nuevo año en un hogar limpio y sin polvo. Y bueno, y siendo limpio hace ese día su trabajo al completo, se deberían también poner trozos de hielo a las puertas de la casa para que, según cuenta la leyenda, el caballo del dios Pal del Lamo beba agua fresca, pues como nos pasa aquí con los camellos de los Reyes Magos, efectivamente. Esa misma noche también la familia vuelve a reunirse, pero en una cena un poco más simple y con el corazón tranquilo, porque como dicen, y como dice su tradición, han pagado ya todas sus deudas y arreglado los asuntos pendientes. Mongolia es un país por descubrir, un gran país por descubrir, donde las grandes experiencias, algunos que conozco que han viajado hasta allí, dicen que están más que aseguradas. A mí me han entrado ganas de ir, ¿eh? Sí, curioso es el país. Pero no sé si estamos en el mejor momento para viajar. ¿Qué tal están las cosas por allí? Pues el caso es que Mongolia, en este país, es uno de los que mejor ha sorteado la pandemia. Y me explico. A día de hoy Mongolia cuenta con un récord extraordinario y es que es el único país del mundo que no ha registrado ni un solo caso de transmisión local de COVID-19 ni ninguna muerte asociada al virus. No sé qué estamos haciendo aquí. Eso también que sepamos, porque bueno, el régimen mongol tampoco es de los más prósperos. A lo mejor el registro de datos... Claro, no es el más fiable. Pero siempre, bueno, los datos están ahí. La OMS ha declarado que es una de las estrategias más eficaces contra el coronavirus que ha habido en el mundo, y eso que está entre dos grandes gigantes afectados gravemente por este coronavirus, como son Rusia o China. Bueno, pues hasta aquí el viaje de esta semana. Nos hemos ido a Mongolia, pero... Dime. Yo es que tengo una pregunta. ¿Por qué ¿por qué el término mongol está tan mal valorado? Porque yo nunca, sí que pues, me lo he preguntado. Históricamente eso seguro que tiene una razón de ser que deberíamos estudiar y que, por cierto, podríamos analizar en una nueva sección que vamos a estrenar. Pues mira, ahí queda. Y con esta sintonía llega la despensa del tiempo, esta sección en la que cada semana tratamos de meternos dentro del arte, dentro de la pintura.
Y cambiamos completamente de ritmo, de norte, de lo que llevamos hasta ahora. Tenemos nueva colaboradora. ¿Qué tal, Basilia? Bienvenida a Telón y Cuenta Nueva. Muy bien, aquí estamos para empezar. Efectivamente, estamos para hacer una nueva sección, para, bueno, probar estos nuevos horizontes que por los que nos va a llevar la pintura, que va a ser muy interesante. Cada semana vamos a ir relacionando la pintura con el día a día realmente, ¿no? Sí, la verdad que hoy, 19 de septiembre, vamos, como es el Día Mundial de la Concienciación sobre la Mordedura de Serpiente, he decidido que voy a hablar de un cuadro que tenga relación con ese tema. Y más o menos esto es lo que haremos en esta sección. Bueno, además parece que dirías, cualquiera, ¿no? Dirá, ¿qué tiene que ver la mordedura no sé hablar. ¿Qué tendrá que ver la mordedura de serpiente con un cuadro? ¿De dónde podemos sacar relación? Y esto demuestra que realmente el arte, que la pintura, está en todo. Así que, desde luego que lo tiene. ¿En qué cuadro nos vamos a meter esta semana? Pues la verdad que son muchos los cuadros que pueden relacionarse con este tema, pero he decidido hablar de uno de ellos que se encuentra en el Prado, aunque realmente creo que no está en exposición, que es La muerte de Eurídice. Esta obra me ha parecido bastante interesante, no solo por el que muestra la iconografía del tema que vamos a relacionar, sino porque en muchos de los libros está catalogada como una obra de Rubens, pero realmente el autor quien pintó el cuadro es Erasmus Quellinus II, lo de segundo es porque el padre siempre es el primero, así que Erasmus el joven, y se basó, bueno, pues eso, en un encargo que realmente primero, antes de hablar del cuadro en sí, quiero hablar del encargo, porque cuando vemos nosotros una obra en un museo, en un libro o en internet, siempre la tenemos descontextualizada. Y no sabemos cómo, cuándo, por qué o quién encargó la obra. Entonces, quería empezar por ahí porque fue Felipe IV, que además ha sido uno de los reyes que más ha incentivado la actividad artística. Vamos, recordemos que, por ejemplo, Velázquez trabajó para él. Y dio muchísimo movimiento y muchísima de la colección que hay en España es gracias a todo esto, ¿no? Él estaba construyendo la Torre de la Parada, que es un pabellón de caza, que está en el Pardo. A día de hoy está en ruinas porque en 1714 fue incendiada por los Austrias en la Guerra de Sucesión Española y nada, él encarga la decoración, o sea que las obras son realizadas ya con un destino y se las encarga, bueno, hay muchísimos cuadros, eso lo llenó con la creen de los artistas del momento, vamos, buscó a lo mejorcito y le encargó a Rubens la decoración de una parte que era una serie de cuadros pues de estilo mitológico, que por eso es la obra que vamos a tratar, La muerte de Eurídice. Ahora, de todas maneras, nos meteremos en el mito y demás. Bueno, pues eso, Felipe IV encarga la obra y la encarga a Rubens. Esto me gusta tratarlo mucho porque realmente se produce como una subcontrata, porque Rubens hace los diseños de los dibujos, pero luego es el autor Erasmus el que lleva a cabo la obra final. Y me parece interesante destacar los cambios que hace, porque el autor, bueno, está en el siglo XVII, ¿vale? Es una pintura barroca, está realizada entre los años 1636 y 1638, y los cambios que produce el pintor de los diseños de Rubens me parecen súper importantes porque engloban el tema que vamos a tratar. Él mete una iconografía que es la de la lira y la de la serpiente, ¿vale? Entonces ya le da el hueco, vamos, Rubens por un lado está más pendiente de la composición y Erasmus está más pendiente del tema a tratar y de poner una iconografía que sea la que nos muestre el tema. Entonces, pues eso, voy a explicar un poquito, me voy a meter en el tema ya del cuadro. Quiero destacar también que el autor Erasmus era en realidad, se había formado con su familia, eran escultores y él decidió ser pintor, pero se había formado con ellos, entonces el fuerte dramatismo y la composición de sus pinturas son muy escultóricas, tiene un modelado que es como si fuera, vamos, de la escultura y en la cara de Eurídice. Cuando veáis el cuadro se ve el dramatismo espectacular de que se ve que se va a morir la muchacha a la de ya. O sea que realmente se nota cómo tuvo esa influencia de la escultura. Y es verdad que decías que es muy curioso saber que un cuadro que probablemente en la mayor parte de casos se le asigne a Rubens como autor, él no sea el único autor, sino que había alguien más detrás, claro, ¿no?
Claro, que estándar que no esto, pasará en con esta- obras y no lo sabemos. Sí, eso hay miles y vamos, casi todas, porque realmente es el taller. Ellos sí, es verdad que hacen el diseño y supervisarán la obra, pero no pueden pintar toda la cantidad de obras que está a su nombre. No, claro, es imposible. Inviable. La ubicuidad todavía no la tenían. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en qué es este mito. Pues vamos a contar un poquito así. Bueno, de primera, este mito viene explicado en el libro de Ovidio, de la Metamorfosis. Ovidio, poeta del siglo romano, del primer siglo. Y bueno, pues de primera un poquito de quién es quién. Porque en el tema de la mitología salen muchísimos personajes y algunos los vamos a ver de pasada porque a lo mejor en otra ocasión podemos centrarnos. Principal, en el cuadro sale Orfeo y Eurídice. Eurídice es una ninfa, ¿vale? Una ninfa de Tracia que vive por los pastos, las montañas y los valles. Y Orfeo es el típico héroe, o sea, él es un héroe de la Tracia antigua, pero no es el típico héroe musculoso, sino en plan, como venden, como Hércules y demás, sino él es rey de Tracia y es el músico más importante de allí. Es hijo de Apolo y de la musa Calíope. Y él se dedicaba a tocar la lira. Entonces, con su música lo conseguía absolutamente todo, que se movieran las piedras, que se calmaran las fieras, el mar, que lloviera para que brotara la naturaleza. Y entonces un día, tocando la lira, Eurídice, que estaba por allí, por los campos, pues se enamora de él y se casa. Entonces, todo muy bonito, pero viene, por eso digo lo de los personajes, aparece Aristeo. Aristeo es un sátiro, y un sátiro básicamente es un mitad cabra, mitad hombre, que son un poco dicharacheros, y son del cortejo masculino de Dioniso, el dios del vino, que esto seguramente lo tratemos en algún programa. Entonces, este sátiro empieza como a juguetear de mala manera con Eurídice y la rapta y se la lleva. Entonces ella, en el momento en el que intenta huir, empieza a correr y pisa una serpiente. La serpiente resulta ser una víbora, le muerde y la mata, se muere. De hecho, el cuadro, el momento exacto en el que está representado es cuando Orfeo se da cuenta, la coge en brazos, esta se está desfalleciendo, como he dicho, con una cara auténticamente del dramatismo de no hay solución. Y claro, pues lo típico, ¿no? Él es el más de la música que todo el mundo quiere escuchar y como se le rompe el corazón, decide que ya no quiere tocar más música. Los dioses y las ninfas que están allí le dicen, vamos a ver, si tú tocas con la música y lo consigues absolutamente todo, ¿por qué no te vas al inframundo y consigues salvar el alma de tu amada? Y al final, pues eso se va al inframundo y lo intenta. Uh-huh. O sea que realmente todo lo que esconde este cuadro, en un momento, todo lo que podemos hacer un análisis prácticamente por encima, que es este mito. ¿Realmente sabemos por qué Felipe IV decidió encargar este cuadro? Realmente es que en esta época todo, o sea, la torre está llena de todo. Hay cuadros religiosos, hay cuadros mitológicos, hay cuadros de todo tipo. Y de la mitología siempre, o sea, la mitología siempre ha estado muy presente, por eso en verdad me da un poquito de cosa que se dejen de estudiar el tema de las clásicas, porque como siempre diré, si en el Renacimiento recuperaron a los antiguos, ¿por qué los olvidamos ahora? Que no deberíamos olvidarlos, ¿no? Entonces realmente la mitología siempre está presente y la iconografía hay que verla. Y ya te digo, en la serie esta, por ejemplo, otro de los cuadros que hay de los mismos personajes es en el momento en el que Orfeo, bueno, no lo voy a decir ahora, lo voy a decir después porque entonces hago un pequeño spoiler y no quiero spoilear todavía el mito, pero salen más otros tipos de, pues, Ariadna con Dioniso y hay muchísima mitología metida en muchísimas obras, sobre todo eso, desde el Renacimiento, en el momento en el que se recupera la antigüedad clásica, que esto viene con el tema del humanismo, de la ruina, de la ciudad, estamos viendo esto, y se recupera, la verdad es que se expande muchísimo. Y de hecho, por eso considero que todo el mundo, cuando vemos una obra, debemos de saber de qué es la obra
para poder entender Que lo que hay quiere detrás. contar, efectivamente. Claro. Entonces, bueno, volvemos al mito. Una vez que ya sabemos que le ha mordido la serpiente, ella muere y... Sí. Ella muere y él, pues eso, pues lo convencen y dice, pues me voy a buscarla. Y el hombre, pues se va con su lira, como no, y se va al inframundo. En el momento en el que llega al inframundo, él va tirando de lira. Él sabe que lo que él hace bien es tocarla y dice, pues para adelante. De primera se encuentra a Caronte, que es el barquero que te cruza la orilla del inframundo. De primera le dice que no y ya le toca la lira. Caronte, el pobretico, lleva ahí en el inframundo con la barca 20.000 años sin escuchar música, pues se muere de amor y le cruza. De segunda se encuentra a Cerbero, que es el perro de Hades, que es el de 3 cabezas, este guardián del infierno, que tanto hemos escuchado, pero que cae a los pies rendido por la música de la lira y nuevamente le deja pasar. Y llega hasta Hades. Con Hades ya le escucha, le gusta, pero Hades dice, no, ni fu ni fa, que no te dejo que te la lleves, que me da igual, que no voy a caer rendido en ti. Pero Hades está con Perséfone, que es lo que he dicho de muchos personajes, también hablaremos en otro momento de ella. Ella es la mujer de Hades porque le engañó, es la mujer a media jornada, como yo digo, porque es 6 meses sí, 6 meses no. Y entonces ella le encanta y le dice, mira, Hades, pobretico, déjalo que se lleve a su amor porque mira que bien toca y que la deje. Y pues le hizo caso a la mujer y le dejó. ¿Qué pasa? Que Orfeo, bueno, que Hades le dice a Orfeo, vale, llévatela, pero tienes que cruzar todo el inframundo sin mirar atrás. Ella va a ir detrás, o por lo menos tú debes creer que ella va detrás. Y no puedes mirarla, no la vas a escuchar porque las almas de los muertos no hacen ruido. Entonces empieza a volver con ella, bueno, empieza a volver dudando de si está detrás, no está detrás, viene conmigo o me han engañado. Caronte, por ejemplo, le dice, a mí no me preguntes que yo no te puedo decir nada. Y claro, Hades le había dicho, solo puedes mirar en el momento en el que ella esté completamente al aire libre, cubierta por la luz. En el último momento, cuando Orfeo ya está en la puerta de la cueva, que está prácticamente fuera, que está ya viendo todo, mira para atrás. ¿Qué pasa? Que ella estaba fuera en la luz, todavía tenía un pie en la sombra. Así que se desvanece en el aire, muere por segunda vez y Orfeo la pierde para siempre. Ya no hay vuelta atrás. Pues claro, el profetítico ya dijo, hasta aquí. No toco más. Bueno, Dios mío, parece luego, mentira. Sí, es como, y muere 2 veces. O sea, es que encima la pierde 2 veces. A falta de una, la vida misma. También hay Ya que ves. decir. Y por un segundo, ¿sabes? Que dices, jolín, por un pie, te has cruzado el infierno entero 2 veces y por no esperarte medio segundo, la pierdes. Y entonces ya ahí definitivamente él dice, mira, que no toco más la lira. Y en vez de y claro, todo el mundo, porque él la hacía llover para que brotara para que la naturaleza estuviera bien, ¿no? Para que las tierras fueran fértiles y todo el mundo estuviera súper contento. Pues empieza, por lo visto, a hacer un ruido súper desagradable con la lira y no la aguanta nadie. Vuelve loca a la gente y no pueden más. Y las Ménades, igual que antes hemos dicho que los sátiros son parte del complejo masculino de Dioniso, las Ménades son parte del complejo femenino de Dioniso, que ya digo que de hecho hablaremos en otro programa, pero no pueden más y se lo cargan, lo descuartizan y tiran su cuerpo por ahí. Y así acaba el pobre Orfeo. Dios mío, y todo por la mordedura de una serpiente. Ahí va. De vuelta que ha dado el... Y lo mejor de cuadro. todo es que todo está efectivamente reflejado en este cuadro, en una sola imagen. Parece mentira cómo nos puede contar tanto si sabemos lo que hay detrás. Así. Y lo que me has dicho antes, que no quería spoilear, era porque la otra obra es en el momento en el que ellos están saliendo del inframundo. Ella está detrás y él va andando. Y esa es otra de las obras mitológicas pintadas, vamos, por el artista. Uh-huh. Bueno, pues tendremos más mitología, tendremos mucho más, claro que sí, en esta sección en la despensa del tiempo, pero por esta semana el tiempo corre y se nos ha acabado ya el tiempo, así que Basilia, muchísimas gracias por habernos acercado y por habernos enseñado tanto tras una mordedura de serpiente. Pues nada, a vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Está tocando la superficie de la luna en este momento, está probando si la superficie Españoles, Franco ha muerto. El Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Barcelona.
Hoy en Atocha ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Bueno, y en esta nueva sección inauguramos una parte importante que nunca habíamos tocado, que es la historia, que por cierto a Javi tanto le gusta. Primera semana y es una semana de muchos estrenos, así que traemos cada 15 días esta sección que se alternará con una sección de filosofía. Y poco a poco vamos a ir desgranando estas dos materias que a veces se hacen un poco áridas. Un poco densas, sí, pero en este caso no vamos a hacer el típico pasaje de estos que caen en selectividad, ahora que está tan de moda, sino que nos hemos propuesto, pues bueno, dar a conocer los entresijos de la historia y desmontar algunos de los mitos que planean sobre nuestros personajes históricos. Y es que también hay que preguntarse si en realidad Cleopatra no fue la gran manipuladora que muchos libros, series o películas nos han hecho hacer creer, sino que en realidad fue una de las mayores reinas de la antigüedad, y es que fue la primera soberana de toda la edad antigua. Pero también hay que preguntarse si Isabel de Castilla, Isabel la Católica, no fue ni de lejos tampoco la fanática religiosa que todos tenemos en mente y pensáramos que en realidad fue la primera estadista de la Edad Moderna. Estos son solo algunas de las historias que planteo desmontar en esta sección de Historiarte, donde nuestra mirada al pasado estará marcada siempre por lo peculiar. ¿Y hoy hacia dónde van nuestros pasos? Pues el de este sábado es uno de los pasajes que más curiosidad me despierta sobre la historia de España allá por los años de la Guerra de Independencia contra el Imperio de Bonaparte. Y es que España, precisamente, no ha sido un país que se haya caracterizado por los buenos gobernantes, a excepción, pues bueno, de algunos regentes que decidieron trabajar para lo que allí estaban, para servir a su pueblo. Pues bien, uno de estos deplorables ejemplos de rey desgraciado fue José I, que así por el nombre a pocos nos puede sonar, pero si decimos que era el famoso Pepe Botella, a muchos ya se nos viene a la cabeza de quién estamos hablando. Este monarca, que todo hay que decirlo, en España no era muy querido, y tampoco me extraña, fue uno de los mayores ladrones del tesoro artístico español de todos los tiempos. En primer lugar, señalar, y en defensa de José Bonaparte cabe decir, que fue un rey impuesto tanto para nosotros como para él mismo, y es que los designios de su hermano menor, el gran Napoleón Bonaparte, hicieron que un 6 de junio de 1808 a José Bonaparte le cayera el mayor marrón de su historia. Pero bueno, ¿qué iba a hacer el hombre? No le quedaba otra que apechugar, aunque a sabiendas de que en España ni se le quería ni se lo iba a querer. En sus memorias así lo dijo él mismo, asegurando que tenía por enemigo a una nación de 12 millones de habitantes bravos y exasperados que no querían a un franchute en el trono. A esos 12 millones de españoles, también hay que decir, les faltaban datos. Estaban cabreados por haber sido invadidos, es normal, hay que entenderlo, pero bueno, mejor un francés como José I que un fenutrio como Fernando VII. Con todo y con ello, de las malas hierbas España no se ha librado ni en nuestros días. Inspirado por uno de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, hoy vamos a hablar de cómo algunas de las mayores obras de arte de Velázquez y Tiziano acabaron en la Apsley House de Londres. El caso es que la novela tiene como protagonistas al flamante duque de Wellington, primer propietario de la Galería londinense, y a este rey francés. Para conocer la historia a fondo hay que retroceder hasta marzo de 1813, cuando José I recibió una carta de su hermano Napoleón que le pedía ayuda para luchar contra el avance de los rusos en el frente oriental. Como el Bonaparte de París no era un hombre a quien llevar la contraria, José I partió con sus ejércitos desde Madrid. El problema, pues que es que no partió con las manos vacías, y es que entre sus pertenencias estaban 2 centenares de pinturas, algunas de ellas joyas de la colección real que prendieron camino a la frontera con Pepe Botella. El camino apacible en Vitoria vivió un incipiente final cuando las mesnadas del duque de Wellington, Arthur Wellesley, derrotaron a las tropas reales, provocando el fin de la ocupación francesa en España. Pero bueno, como he dicho antes, el Bonaparte parece que anticipando su huida quiso irse con un pan debajo del brazo. Este pan lo recogió el de Wellington con la firme intención de devolverlo a sus legítimos dueños, a la corona española. ¿Qué pasó entonces? Pues que se topó con el cenutrio. Wellesley mandó mandar una misiva a Fernando VII, cautivo de Napoleón en Bayona, para hacerle saber que en su poder estaban algunas de las obras de arte más valiosas de la historia de España. Sin explicación, pasaron los años y el de Wellington, hastiado ya de la dejadez de los españoles, decidió quedarse con el tesoro y entonces exponerlo en la Apsley House. Eso sí, el hombre fue honesto y hoy en la capital británica estas obras se exponen bajo el nombre de El Regalo Español, que Fernando VII dice había hecho a Wellesley tan solo 3 años antes de inaugurar el Museo Real de Pinturas del Prado, al que todos esos cuadros parecían estar destinados.
El final del cuento todos los conocemos. El Bonaparte abandonó España, los ingleses se quedaron con nuestras pinturas, pero por fin aquí, algunos españoles gritaron en las calles por el final de una invasión. Comenzaron a popularizar la expresión que ha llegado hasta nuestros días y que mejor resume el carácter de nuestros monarcas, aquello de que vivan las caenas. Y así surgió la Y historia así de los cómo ingleses los cuadros tienen llegaron allí. Claro, y los ingleses tienen un tesoro español y así. nosotros nos quedamos como estábamos. Bueno, hombre, tampoco nos podemos quejar. Los ingleses tienen tesoros de todas partes. Sí, eso también. Es que los ingleses están muy Los ingleses espabilados. fueron muy rápidos. Sí, lo que pasa es que en este caso, según cuenta la historia, fue culpa de un rey español, que no las tengamos aquí. Tampoco me extraña, ¿eh? No, a mí tampoco. Sorpresa. Javi, pues gracias por este paseo por la historia y cerramos ya en Versionando, que es gerundio. Y ya que esta semana pues volvemos de las vacaciones, volvemos del verano, pues qué mejor que empezar con Mediterráneo, esta gran canción de Serrat que salió a la luz en 1971 y por la que prácticamente más se le reconoce, aunque luego ha tenido otros grandes éxitos, así que hoy vamos a escuchar a Serrat y las versiones que se hicieron después. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. El gran éxito, este era el gran éxito de Serrat. Fue, sí, la verdad es que sí. Y, cómo no, es una de las canciones más versionadas. ¿Y quién podría versionarla? Que también yo diría que es las versiones que están más reconocidas, que no sea Ana Belén. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto. Vamos a por la siguiente versión, que es una versión de Andrea Motis, que no sé si la conocéis, pero si no os la recomiendo mucho. Es una chica que tiene, 25 años, es trompetista, toca como nadie y también canta. Y esta versión Jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres vamos con la siguiente. ¿Recordáis? ¿Recordáis? ¿Ubicáis a Sole Jiménez? Bien. La ex de Presuntos Implicados también hizo lo propio en una versión bastante más jazz. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, amontonado en tu arena. Y nos vamos ya con la última, Jorge Drexler.
que ha hecho lo propio y para mí es uno de los mejores artistas que tenemos, y también hizo su versión de Mediterráneo. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy... Bueno, estas son las versiones, la verdad es que es una canción versionada, pero no con muchos cambios, porque también versionada el Mediterráneo, a ver por dónde empiezas. Pero bueno, es momento de votar. Para los que sois nuevos... Siempre es como la muerte dulce, porque lo disfrutas, pero cuando dices vota, es como... Claro, aquí se trata, hay que elegir una versión y no puede ser la canción original. Así que venga, empezamos por los veteranos. Eva. Pues yo voy a votar a Jorge Drexler. Javi. Yo también me quedo con Drexler. Juan Carlos. Me ha gustado mucho a Andrea Motis, pero es que soy muy fiel a Ana Belén, así que Ana Belén. Paula. Es que a mí Drexler me ha encantado, pero me suena como muy parecida, entonces Ana Belén yo creo que es como un poco la reina de las versiones, pero porque no Príncipes de Ciudad y demás son como versiones increíbles, entonces me quedo con ella también. Paz. Yo la verdad es que tampoco puedo ser objetiva, tengo debilidad por Ana Belén, así que me quedo ¿Qué de pasiones hay aquí por Ana Belén? Sí. Tamara. Nota discordante en las votaciones. Soy muy de Sole Jiménez. Soy bien. Sole Jiménez me gusta mucho. Y de Drexler tengo el brazo un poco dividido, pero me quedo con Sole, que no la puedo dar nadie. ¿Y Juan Carlos? Pues yo he escuchado, no había oído ninguna de las versiones y me han sonado todas muy parecidas, lo que dice Pablo es verdad, y por votar algo distinto, yo creo que la más distinta era Sole Jiménez, ¿no? Pero ahora tenemos un problema, habéis creado un empate. No, sí. Ganó Ana Belén. Es verdad, Ana Belén tiene 3, le he restado 1. Pues nada, Ana Belén ha ganado, cosa que yo esperaba, ¿eh? Sí. Hay que equilibrar por algún lado. Hay que equilibrar, eso es cierto. Así que nada, nos despedimos con esta versión de Mediterráneo de Ana Belén, y ya que hablamos de música, nos despedimos también con Oscar Wilde, que decía que el arte de la música es el que más de cerca se halla de las lágrimas y de los recuerdos. Muchas gracias por estar aquí una temporada más. Continuamos remando en esta temporada que va a ser un poco extraña, pero bueno, empezamos una nueva etapa aquí en 9 Norte. Aquí estamos, aquí seguiremos y hasta la semana que viene. Mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto.